El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa, un fraterno saludo para usted, amigo y amiga televidente y cibernauta, que nos honra con su sintonía. En esta oportunidad damos continuidad a un tema diferente, pero un tema de mucha actualidad y necesidad para la sociedad salvadoreña y particularmente para el sistema penitenciario. Y estamos refiriéndonos a los beneficios que concede la ley penitenciaria en El Salvador para los y las condenadas que se encuentran en los recintos penitenciarios. Es importante que como sociedad, que como programa, expongamos estos temas que son una realidad y que afectan a más de 36,000 hombres y mujeres que se encuentran en el sistema penitenciario salvadoreño. Es importante también destacar que la premisa constitucional, mediante el artículo 27 de nuestra Constitución, establece cuál es la finalidad de la pena. En El Salvador no existe pena perpetua, por lo tanto, el Estado salvadoreño debe de prepararse para el tratamiento, para la capacitación, el adiestramiento y la reinserción de los y las privadas de libertad para reinsertarse a la vida productiva. Esa es la premisa constitucional. No existe pena perpetua y lo mantendremos, y desde esta tribuna llevaremos el conocimiento técnico, jurídico especializado, con ponentes, con expositores que tienen vivencia, conocimiento, talento y la experticia. Por eso, en esta oportunidad hemos invitado al abogado y notario Misael Rivas Hijo para que nos ilustre y nos dé su visión jurídica, legal, constitucional de los beneficios penitenciarios. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación y por acompañarnos, por su sensibilidad y el aporte que brindará a la sociedad salvadoreña y en particular a los familiares de los y las privadas de libertad. Muchas gracias, Ricardo, y a todos los televidentes y cibernautas, bienvenidos, y espero que podamos estudiar y entender un poco más lo que es el beneficio penitenciario y las leyes penitenciarias en El Salvador. Licenciado, usted es un hombre que ha desarrollado diferentes facetas en el tema de la abogacía y el derecho en El Salvador. Ha sido también decano de una facultad de ciencias jurídicas de una universidad prestigiosa del sector privado, docente universitario, catedrático, expositor nacional e internacional en temas del derecho. Además, es abogado en el libre ejercicio de la profesión. Usted vive día a día diferentes circunstancias para poder ejercer la defensa técnica material de los y las personas que contratan sus servicios profesionales. Y también sé de su corazón en donar en muchas ocasiones su talento, sus servicios en beneficio de los más desposeídos y que no tienen los recursos para pagar un defensor particular. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el defensor cuando una persona es enviada a detención provisional? Me refiero al acceso a ellos, a ellas, a poder tener la oportunidad que proporciona la ley para asesorarles, para conocer y para preparar ustedes también la defensa del imputado o la imputada. Gracias. Bueno, primero veámoslo como humanos y como salvadoreños, como profesionales del derecho. Hay algunas problemáticas que se dan, principalmente porque se supone que en el mundo entero la defensa ya debe ser ligera, es decir, pronta.
Lo que sucede es que cuando las instituciones se vuelven celosas de su participación ciudadana en lo que se supone que están haciendo por el Estado, nosotros vemos cómo se ciñen demasiado a la perpetuidad en sus posiciones como acusadores y se les olvida, por ejemplo, que el Ministerio Público está minado a ser el garante y defensor de lo que es el pueblo salvadoreño, y eso implica tener que traer al proceso penal las pruebas de cargo y descargo que sean pertinentes para el momento. Eso no se da, porque las pruebas de descargo implica que la persona debe conocer, es decir, el fiscal tiene que conocer el por qué el defensor dice que aquel ajusticiado es inocente. Y esto implica la libertad de lo que es la interpretación y el balance de la prueba de descargo que se está presentando frente a la prueba de cargo. ¿Por qué esto no se da y por qué esto no lo encontramos en nuestro país en los fiscales? Porque lamentablemente, y espero con el nuevo señor fiscal general, el licenciado Rodolfo Delgado, quien entiendo es una persona capaz y que fue, de guerrero, como es la costumbre ahora decirlo, entiende que se le debe de dejar un poco suelto a un sinnúmero de fiscales que no llevan cargos especializados de connotación política, sino que el simple estafador, el simple ladrón, el simple homicida, es decir, los delincuentes comunes. Estos pueden incluso no ser procesados porque el fiscal denota que definitivamente X prueba lleva todos los elementos para declarar inocente a aquella persona. Entonces, allí se cumpliría lo que es la persecución de la Constitución, ser garante de la estabilidad y la equidad. Pero cuando nosotros nos enfrentamos y llegamos a lo que es a la fiscalía y presentamos el poder y no nos dejan ver ni siquiera los detalles, o cuando se nos entrevista, uno no espera que le digan, mire, licenciado, quiere una tacita de café, un tecito, venga, almorcemos. No, la cortesía profesional, sí, licenciado, usted se está personando de aceptarlo con solo estar pidiendo tácitamente, nosotros ya aceptamos el poder y estamos aceptando defender al fulano. ¿Qué sucede? Hay que levantar acta donde yo acepté, hay que levantar acta para ver y identificar cosas, se pierde el tiempo. Y a veces la premura, por ejemplo, tú eres un criminalista, en el disparo de arma de fuego tú sabes de que se debe de levantar rápido plomo y bario, por lo menos ese, ¿verdad? Para levantar los vestigios si hay de pólvora, para poder ir metiendo la prueba científica en ese proceso. ¿Qué sucede cuando uno se la pide y no se tomó? Ah, no, ya no es pertinente. ¿Por qué? Porque tiene más de 72 horas y en 48 horas ya eso desapareció. Ahora viene la valoración. Me encontré hace poco unos defensores que decían, no, si no la pidió la fiscalía, ¿yo por qué la voy a pedir? Porque tenés que demostrarle, decía, que tu defendido es inocente. Y yo, cuando soy inocente, me paro frente a la justicia y le digo, háganme lo que quieran porque yo soy inocente. Un tercer problema que nos ponemos es que las personas cuando llegan, lamentablemente, encuentran abogados recién salidos, jovencitos, les pagan una cantidad de honorarios, los jóvenes se desaparecen porque los citan en las oficinas llamadas cafeterías, llamadas tiendas, llamadas restaurantes, y entonces dicen, no, es que el licenciado tal. Una vez una señora, te comentaba hace tiempo, me dio una tristeza, yo estaba viendo un caso que duró mes y medio, y de repente la señora me dice, mire, ¿conoce al licenciado fulano de tal? Y yo, señora, en ese entonces todavía no habíamos llegado a los 38,000 abogados. Señora, le dije, somos como 32,000 a 33,000 abogados. No, pero es que aquí pasa. Y me dio tanta lástima la inocencia de la señora y la candidez con la que me habló, que le dije, mire, ¿y en qué juzgado está? Ah, me dijo, aquí me dijo. Yo entendí que la señora no sabía nada y en el receso que nos dieron un poco largo, aproveché de ir a preguntar a todos los juzgados y lo logré encontrar en el Quinto de Paz. Fueron muy amables en el juzgado, me dijo, mire, licenciado, si aquí está, y hasta se pusieron medio a ayudarme, les conté rápido. Ah, me dijo uno, yo me acuerdo de un muchacho
de que dijo que la mamá andaba ahí, pero él se quedó, me dijo, con el abogado de la Procuraduría. O sea, que el otro se agarró los $50 que la señora le dio, porque eso le había dado. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ya llegan donde uno, ya no llevan ni los $50, la señora hay que ayudarle, la señora hay que incluso ver qué se puede hacer por ella. Me ha tocado no una, sino que varias veces. Y esa situación hay que superarla. Luego hay instituciones que han ido mejorando. Por ejemplo, en los juzgados hay buenos juzgados, en donde son rápidos, le atienden. Incluso hay oficinas fiscales que son mejores que otras y tú puedes comparar. Y de repente hay unas que te plantan en el sol. Por ejemplo, en Oriente, le dicen a uno, por favor, espere. Y no le dicen, estamos bien, estamos en la pandemia. Pues yo entiendo, pero eso no significa que no pueden ni siquiera decirle, mire, hay un canopy, hay algo para estar aguantando el sol inclemente. En Oriente pasa eso en algunos. Y te tienen ahí aguantando el sol hasta que vienen y dicen, ¿qué viene a presentar? Se les olvida que está uno ahí. Tengo la experiencia de que llegué a un lado y gracias a Dios inmediatamente me bajo del vehículo y yo era el primero que estaba. Dije que rápido, cuando va saliendo una colega que se azotaba al viento con los papeles y me dice, ay, licenciado, ojalá traiga paciencia porque yo estoy de las 10 de la mañana y eran las 12:30. Entonces ahí las cosas, uno dice, bueno, y entonces si tenemos pandemia, ya estamos bregando con la situación esta, ¿qué es lo que están haciendo los tribunales, el órgano judicial para hacer esto un poco más soportable? No te estoy diciendo que tengamos aire acondicionado afuera, no, con solo un canopy y unas sillas. Y esto podemos arrojar tantas cosas, pero por ejemplo, en el sistema penitenciario, que es lo que nos va a traer un poquito más adelante, está muy interesante. Están haciendo ahora tanto, me acuerdo que una vez en un programa, antes que tuvieras el tuyo, nosotros decíamos, de que por qué no se ponía a trabajar a los internos, y traíamos a cuenta, ¿te acuerdas? Cuando el general Maximiliano Hernández Martínez construyó toda la carretera a Santa Ana, la antigua, solo con reos, y otras carreteras más, que estuvieron trabajando. Tenían un sistema que le dijeron que era inhumano por el grillete, pues sí, pero había que garantizar que no se fueran. Y ahora ya hay cultivos, principalmente en el área de mujeres, cultivos que se lo venden a las personas. Algo gracioso me pasó que llego a un centro penitenciario de mujeres y me dice, licenciado, va a llevar alimentos vegetales para su casa, legumbres. Qué bueno, le digo, pero ¿a dónde lo voy a comprar? Le digo, no, ahí están. Y estábamos entre lo que era la muralla de protección y el que le toma nota a uno, el de la computadora, y le digo, mire, pero aquí no podemos entrar con dinero. Salga, pida permiso, diga qué va a querer y entre exactamente con el dinero. Por hacer la oportunidad lo hice, salí, les compré y qué bueno. Luego están haciendo otro experimento que llega el día que se les llevan las cosas, ahí vio los carteles y decía, puede comprarle a la interna alimentos para que pueda ir a canjearlos, ya le dan un ticket, las alimenta. Entonces, por ejemplo, que si quiere pepino para comer allá, se le deja pagado, etcétera. Son muy buenas ideas, pero tiene que generalizarse. Tiene que haber un segmento, como entiendo que quieren hacer ahora, de hacer los sistemas como que debe ser, como dice el artículo 27 de la Constitución, que es exactamente, dice, con el objeto de corregir a los delincuentes, dice el tercer inciso del artículo 27 de la Constitución, educarlos y fomentarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Eso sería, pero para todos. Ahora, que hay que sacar los centros penales de las urbes, hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la situación que tenemos, a veces ellos están sanos, porque eso es lo que ha pasado, en los centros penales están sanos. Uno puede llevarles el virus y hay que tener mucho cuidado. Lo que está haciendo en Mariona, en La Esperanza, en el centro penitenciario La Esperanza, está excelente. A mí me encantó ver cuando uno entra al lado contrario, por el lado norte de la carretera de Mexicanos, cuando entra uno por la parte de la calle de Nejapa, uno ve cómo llevaron la construcción, no molestaron a los vecinos, trabajaron los internos
y hay una construcción bastante buena, moderna, en el sentido que está mejor que la anterior. No tiene todo lo que debería tener un centro penitenciario, los sistemas les falta, es una inversión que hay que hacer, pero tiene que procurarse realizar esos centros penitenciarios, a realizarlos en pos de centros de readaptación, y eso tiene que ver mucho el director que nombran en cada uno de ellos. Ahí tenemos nosotros el ejemplo de Ilopango. A partir del señor que estuvo en enero o febrero del año pasado, lo movieron para mejorar el otro, llevaron a otro licenciado, por seguridad de ellos no digo los apellidos, que está actualmente, y están manteniendo una tónica excelente. La de Mariona se quiere replicar, y la de Ilopango también se quiere replicar con el CDM, el Centro de Detención de Menores, de las señoras allá en Zacatecoluca. Son los 4 que te puedo decir están actuando correctamente. Ahora, yo debo de darles acá una idea, y se los voy a pedir que la tomen, porque también hay que ser propositivos. Fíjense que la ley tiene vacíos y tiene unos entendimientos para las personas bastante raras. Las señoras y los señores que están guardando prisión dicen: cuando yo cumplo mi media pena, ¿por qué no salgo? Y yo ya tengo que salir, y de alguna manera la noticia que está afuera les llega allí y les plantean: miren, esto está pasando, a fulano le acaban de dar, le van a dar, le bajaron pena, y de repente te viene la lógica. Bueno, y perdón, voy a ser puntual, si al señor expresidente Antonio Saca le bajan 2 años, aún con todo lo que está, porque es justo, porque el señor ya tiene tantos años, que no sé qué, pero se le probó, según lo que tengo entendido, que fueron 300 y pico millones de dólares, porque a estos les rebajan y quieren darle la media pena. Y las señoras que estafaron $1,000, o vaya, $1 millón, que es diferente, y ellos no tienen ni siquiera el dinero, ¿por qué no les dan ese beneficio? Hay esa situación un poco rara en la aplicación de la justicia. Muchas gracias, licenciado Rivas, por sus valoraciones, por su concepto, y por trasladarle a los amigos televidentes y cibernautas. Muchos familiares de privados y privadas de la libertad están en sintonía, y es oportuno que alguien que está día a día visitando los centros penitenciarios para asistir a sus clientes y brindar el apoyo y socorro jurídico nos comparta estos avances, estos logros que también está teniendo el sistema penitenciario. Al regresar entramos ya de lleno a cuáles son esos beneficios penitenciarios, cuáles son los requisitos, cuáles son las condicionantes, y qué es lo que también debe de hacer su familiar para poder estar en orden y poder aspirar a la evaluación. Todo esto al regresar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad damos continuidad al tema de los beneficios penitenciarios para los y las privadas de la libertad en el sistema penitenciario salvadoreño. Conocimos parte de la problemática, de las situaciones que enfrentan los defensores particulares y sin duda los defensores públicos para poder asesorar a los y las defendidas, y luego estar a la espera de la audiencia respectiva, y que van a guardar detención provisional. Luego incorporamos ya al proceso de sentencia, y una persona ya con sentencia, con condena firme, agotadas todas las instancias y efectuado el conteo respectivo de su pena, y que se determinen las fechas por un juez o jueza, viene la etapa de los denominados beneficios penitenciarios especiales, que están en el capítulo 2 bis de la ley penitenciaria salvadoreña, a partir del artículo 39 en adelante. Licenciado, los beneficios penitenciarios para la población pueden sonar como perdón y olvido, como regalías,
pero se encuentran establecidas en la ley penitenciaria y forman parte también integral de esa premisa constitucional del artículo 27. ¿Cuáles son los beneficios penitenciarios que expresamente tiene la ley penitenciaria salvadoreña? El artículo 39A, que es el que se desarrolla y es interesante porque este capítulo no existía originalmente hablando. Entonces por eso es que se convierte en el 2 bis e incluso en el orden. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, debe de entenderse, que la asamblea es la que debe de realizar esta situación de lo que se llama armonía de las leyes, porque cuando se mete esto resulta ser de que uno entiende, bueno, después va el capítulo 2 y por qué primero el bis, pero bueno, el artículo 39A dice: los beneficios penitenciarios especiales tales como la libertad condicional anticipada podrán ser otorgadas a las personas condenadas con pena de prisión por su incapacidad y padecimiento de enfermedad incurable en periodo terminal, no representen riesgo social alguno y que hayan sido condenadas por delitos que no implican penas severas ni conductas de peligrosidad trascendental. Toman en consideración los principios de la proporcionalidad y necesidad de las penas, también a efecto de minimizar el hacinamiento de los centros penitenciarios. Ahora, aquí debemos de entender algo. Cuando habla de esto, la gente dice, bueno, pero yo soy hipertensa. No es esa la enfermedad que dice. La enfermedad es alguien que se va a morir, y lo que es ser humanitario, que en los últimos días, aunque haya sido una persona que cometió errores de cierto nivel, que los pueda pasar con la familia. Un robo, un hurto, la persona de 80 años que hay en los centros penitenciarios, le hacen lo que es los beneficios con lo que está después del artículo 98 y empiezan a darle paulatinamente lo que se le tiene que otorgar, es decir, tiene que estar dentro del sistema, que está siendo de una persona de buena conducta, que no es parte de los señores de grupos terroristas, etcétera. Es decir, esos beneficios no son simplemente buenas, ya vine, miren, yo soy y me estoy muriendo. No. Tiene que haber algo, porque si no quiere decir que de una sola vez se le debería de dar, y no es cierto. Sí puede ser, por ejemplo, que cuando el delito no es tan grave, vamos a decir algo, que la base sea 1 año y 5 años máximo, por ejemplo, de un delito X, la persona puede, el juez, valorar que no trae gran peligrosidad y entonces valora otras circunstancias, edad, enfermedades, que no es peligroso, primera vez que lo hizo por alguna necesidad, y entonces viene lo que es la conmutación, es decir, el cambio de la pena por un beneficio, en donde él le va a dar otra situación. Es decir, también debemos de entender que es un beneficio el simplemente no ir a pisar cárcel, sino que se le deje en control y cambiárselo, conmutárselo por lo que son servicios sociales, como por ejemplo los fines de semana sacando fotocopias en las alcaldías, ayudando a una iglesia, ayudando al aseo de una alcaldía. Es decir, esas son las que se pueden cambiar. Pero para esto dice, por ejemplo, el artículo 38b, que el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena otorgará la libertad condicional a las personas condenadas que menciona el artículo anterior, siempre que hayan cumplido la mitad de la condena. Y ahí está una. La mitad de la condena, dice. Es decir, que ya hay una modificación. Lo que yo digo se puede dar, pero esa es otra circunstancia que le da el juez anterior a vigilancia. Las personas deben de entender que nuestro sistema penal se divide en instancias. La primera instancia está dividida en 3 etapas, lo que es la inicial, que le corresponde al juzgado de paz, la preliminar, que le corresponde al juzgado de instrucción, y la fase final o de la vista de la causa, la vista pública, que le corresponde a sentencia. Ahí están las 3. Luego está la segunda instancia, que le corresponde a las cámaras, y lo que antes no se desconocía como una tercera instancia, sino que se decía la parte de casación. Yo creo que es correcta decirle instancia también, que es donde se discute al final en la sala de lo penal. Y todavía por allá queda otra salida constitucional, que se puede pelear la libertad de alguien. Finalizada la primera instancia, es decir, que en cualquiera de las etapas la persona fue condenada, porque puede aceptarle, decir, miren, a mí me conviene irme pronto y mejor hago un beneficio de un juicio sumario, etcétera, me quedo aquí en el de paso, en el preliminar, etcétera.
Entonces ahí pueden haber beneficios que ese mismo juez puede determinar, como por ejemplo decir, hombre, es una señora de 80 años, no va a ir a dar esto, si le hubiéramos puesto de 1 a 5, le hubiera puesto 3, y ahí empiezan unas valoraciones X, que no me voy a detener en eso. Cuando ya hablamos de la ley penitenciaria, es cuando ya están condenadas a la orden de la juez o el juez de ejecución de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Ahí hay diferentes valoraciones, como la que aquí dice. Luego dice que la persona condenada no mantenga un alto grado de agresividad o peligrosidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver adelante en las partes de las fases. Quiere decir que el individuo no debe de estar causando problemas adentro. Adentro le llaman la isla, el calabozo, tienen diferentes formas de decirle a la separación, o lo que en otros países también se llama separación o aislamiento, que es el castigo. Entonces estas personas no deben de haber estado allí ni una sola vez. Eso es para que tengan beneficios. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, por ejemplo, el que se pelea, el que golpea, va a dar ese lado. Y eso nos lleva a otra circunstancia. Los que ya tienen experiencia, a los nuevos les dicen, mira, si ves cosas, te callás, porque si no te van a mandar a la isla, y si te vas a la isla no vas a tener beneficios. Entonces ahí golpean, ahí roban en los baños, en un sinnúmero de lugares, y los otros se callan. Es decir, hay transacciones, ahora que no entra dinero, hay transacciones como por ejemplo, mira, me das la mitad de la pasta de dientes porque te voy a prestar tal cosa, o yo te hago tal cosa, entonces, o no te voy a hacer tal cosa, y ahí empiezan con esas transacciones. Antes, cuando llegaban las personas, había otro tipo de negociación que le decían, mira, va a hablar fulano con tu papá, a ella le vas a dar tanto, y eso te va a dar aquí esto y esto y esto. Esas transacciones ahorita con lo de la pandemia y las restricciones que hay, realmente ha habido un cambio, porque las personas no han tenido ese tipo de extorsión, y ahora ha habido un poquito de más equilibrio. Todavía existe, sí. Por ejemplo, miren, nosotros en El Salvador somos garantes y protectores de los géneros, con las nuevas letras que se manejan, porque hoy hasta le aumentan más letras al LGTB, etcétera, a cual yo respeto mucho. Pero lo que sucede que también está el respeto al derecho ajeno, y eso implica que si las personas que yo tengo de vecinas no comparten o no comulgan con mis preferencias, también yo debo ser un poco recatado para no violarle sus derechos. Eso no ocurre en los centros penitenciarios, y es responsabilidad de los custodios y de los señores directores que no se dé. Ejemplo, si hay alguien que es homosexual pero está en el centro penitenciario de La Esperanza, hombre, por lo menos mientras esté todo, tiene que vestir idéntico. Si en la noche ya él se pinta y haga lo que haga, es afuera donde nadie puede estar viendo, pero no a la luz de lo que se está viendo afuera, porque eso afecta. Y afecta a los trabajadores. La carga psicológica de ellos es tremenda. Un trabajador con ese tipo de situaciones, la carga psicológica es monumental, porque entra en conflicto. También debemos de entender que en el literal C dice del artículo 39b que hayan satisfecho la obligación civil proveniente del hecho, determinadas por resolución judicial, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las mismas o que demuestre incapacidad para su pago. Hay una situación que los fiscales que están adscritos para esta discusión en los juzgados de vigilancia penitenciaria, se les olvida que cuando la persona va ahí no está trabajando. Se les olvida de que en el proceso completo muchas veces ni siquiera les probaron que agarraron el dinero. Ejemplo, resulta ser que las empresas grandes, y esto debe ponerle atención con el debido respeto al licenciado Delgado, las empresas grandes dicen, por ejemplo, la persona que está en las góndolas alimentando de los productos, avisa, mire, se venció. Y muchas veces el vencimiento no es ni culpa ni del rutero, sino que es de que la fábrica que lo aventó con tiempo equivocado. Y la cosa es que dijeron, miren, ahí hay $1000 en producto de pan, por ejemplo, arruinado. ¿Qué es lo que han hecho? Me consta, una empresa prestigiosa del país metió preso
a 13 motoristas y 13 vendedoras y 13 gondoleras, es decir, 39 personas, porque el pan que le devolvieron ascendía como a 30 y pico mil de dólares. Entonces dijeron, no, se robaron el dinero, y lo que hicieron fue meter pan viejo, y lo había devuelto el supermercado, hasta con documentos, y los meten presos. Allá tenía esto a 39 uniformados de esa empresa, esperando que llegaran a defenderlos. ¿Por qué? Porque se había arruinado el pan y a ellos se los querían cobrar, y ellos se lo habían robado, según lo que dijo el abogado de la empresa. ¿Qué sucedió? El abogado defensor de la Procuraduría, él dijo, no, si aquí no hay problema. El fiscal, muy rara vez, pero lo hizo, dijo, miren, yo voy a consultar, pero aquí no hay tal situación. Se ponen de acuerdo y sobreseen definitivamente, enojado el querellante, porque ¿y ese dinero cómo lo iban a recuperar? No, hombre, si no era eso. Es decir, lamentablemente el que tiene a veces mucho poder o algo que hacer, hace esa situación y mete presa a la gente indiscriminadamente. Otro ejemplo, hay una señora que me ha tocado ayudarle. De repente, cuando hubo su proceso, el abogado que tenía la empezó defendiendo por $258,000. De repente dijo el fiscal que lo elevaban a 1 millón y fracción de dólares. ¿Y de dónde sacaron $800,000, verdad? No, resulta ser que había una presión por parte de un señor fiscal que tuvo problemas en nuestro país para que eso se hiciera de esa manera. ¿Qué sucedió? Otra empresa vio la situación, dijo, de aquí me voy porque esta persona me voy a aprovechar por los seguros, porque lo hacen por los seguros, y mete su documentación. Entonces ahí la familia me llama y me dice, mire, licenciado, lo vimos en tal programa, esto y esto, le ayudo, sacamos a la señora sobreseída definitivamente, pero en el otro el abogado lo pierde, y cuando nos vamos a ayudarle empezamos a perder y empezamos a ver que fulana era amigo de fulano y que no sé qué, y de repente, ¡pum!, condenan a la señora. Entonces esta señora, si nos vamos a esto, literalmente debería pagar $1,068,000. ¿Y de dónde lo va a tener si está consignada en el proceso que la señora no tiene dinero, nunca le encontraron el dinero, y para gastarse esa plata en 3 meses no se gasta en El Salvador, pues? Entonces, ¿qué sucede? La corte en aquel momento sacó una sentencia, y entonces dijo que solamente la persona debe de demostrar en una manera más sencilla que no tiene el dinero y comprometerse de alguna manera a pagar algo. Y ahí tienes que la persona que sale, el juez le dice, mire, ¿y cuánto va a dar mensualmente? Pero es sin trabajo. Bueno, entonces su familia, ¿en cuánto le va a ayudar? Claro, por verla afuera, mire, $50, que es lo que la persona puede dar, y la fiscalía que te dice, eso no es nada. Porque entonces, ¿cuándo va a pagar $1 millón? No, si también dice la ley en el artículo 27, que tú lo manejas muy bien, dice en el segundo inciso, dice, se prohíbe la prisión por deudas. Y al final, una estafa, cuando ya se cumple la parte penal, eso es deuda. No puede estar la parte guardando prisión. Entonces, acá es donde tenemos que recomendarles a la nueva asamblea, por ejemplo, que están trabajando diferente, que estas son las cosas que deben de tomar en cuenta también, porque el hacinamiento que se tiene en los centros penitenciarios es porque se condena a todo el mundo que se vaya ahí y de repente dicen, no, ahora van a empezar, porque se van a escudar de cualquier forma. No, yo no voy a soltar a porque me pueden destituir, porque van a pensar que estoy soltando gente. No, no es eso. En el país no todo el que llega a sentarse, y me atrevería a decir que en un 90% del que se llega a sentar frente a un juez, de ese preciso delito que le están denunciando, no tiene nada que ver. Posiblemente en otros, en el caso, por ejemplo, de las estructuras, conozco varios jueces que dicen, no, es que este es de estructura y está comprobado. Bueno, hay que condenarlo por ser parte de la estructura, eso es lo que corresponde, pero no lo vas a condenar por muerte. Hubo una cosa que cuando llegó al señor juez de sentencia, muy diligente el señor juez, observó todo, eran 168 detenidos por una muerte. Cuando vimos eso, nosotros nos dio risa y decíamos, ¿y cómo es que? Es decir, eran 8 balazos
Entonces, ¿cómo es que 168 mataron a alguien? No, hombre, era la colonia que estaba llena de los muchachos y sus familiares que vieron pasar al individuo, lo mata, y entonces la colonia, básicamente, de esos 168 eran familiares y pertenecientes a la estructura. Si ellos eran de la estructura, que se procese por la estructura. Pero ¿qué sucedió? La teoría del árbol, del fruto del árbol envenenado. ¿Qué significa eso? Que la manzana envenenada te envenena y contamina el resto. Licenciado Rivas, ¿cuál sería la diferencia básica entre la libertad condicional y la libertad condicional anticipada, para que los familiares queden, en palabras sencillas, orientados y también puedan conocer cuáles serían las diferencias de ambos? Pero si gusta, hacemos el... Al regresar usted nos amplía y detalla a la población cuáles son las diferencias de la libertad condicional, que forma parte de los beneficios penitenciarios especiales. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos posicionando el tema de los beneficios penitenciarios para los privados y privadas de la libertad. Capítulo 2 bis, beneficios penitenciarios especiales, a partir del artículo 39A en adelante. Para ello nos acompaña el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado y notario de la República en el libre ejercicio de la profesión, docente universitario, exdecano de una facultad de ciencias jurídicas, investigador académico y docente conferencista de eventos nacionales e internacionales, una voz autorizada, además querellante diario penalista en los centros penitenciarios y Bartolinas del país. Licenciado Rivas, nos habíamos quedado con la diferencia fundamental entre los dos beneficios de la libertad condicional y libertad condicional asistida, anticipada. Sí, debemos de entender nosotros que es muy sencillo lo que es la diferencia. La libertad condicional está ceñida a las reglas que se dan dentro de lo que es el proceso de vigilancia penitenciaria, dentro de los beneficios en el proceso de la ejecución de la pena. Y para eso deben de tener entendido una cosa. Vean, cuando ustedes contraten a un defensor, no está supeditado a llevarle el caso hasta el final, es decir, a todas las fases, incluyendo la parte penitenciaria. El defensor, según nuestra ley, termina su etapa en sentencia y luego, si se contrata, va para la fase de las cámaras, la segunda instancia, o la fase de la Corte Suprema. Es decir, esas otras dos son diferentes contrataciones y debe de estipulárselo bien su abogado, porque el problema es que no lo dicen. Entonces la gente piensa, bueno, me cobró $200, sí, pero posiblemente por la primera etapa de la primera instancia, y piensan que es todo lo que conlleva hasta la Corte Suprema. No, deben de entender que los abogados vamos por diferentes puntos, y el que le diga de una manera que no es así, se le va a estar dando a usted la mentira. Entonces, fíjese bien, cuando la persona, el abogado, le dice que lo contrata, usted debe saber que lo más que le va a llegar es a sentencia. Si lo pierde y ya van a las demás instancias y las pierden, el abogado ya no va a ir a la fase de ejecución de la pena, ahí en vigilancia penitenciaria. Es un abogado que debe hacerse otra vez su nombramiento y su aceptación de cargo. ¿Lo hacen para asegurarse que esté pendiente de las personas? Sí. ¿Que es diferente la etapa? Sí. ¿Las audiencias son diferentes? Sí. Entonces, los beneficios, libertad condicional, existen ya los momentos de interrumpir esa libertad, esa prisión, y poder gozar con reglas. Principalmente, que no le vayan a mentir, es cuando han cumplido las 2/3 partes. Esa es la básica. Luego, la especial es cuando han cumplido la mitad de la pena, y ahí van otras reglas: la edad, la enfermedad
y sobre todo cómo ha sido el comportamiento. Y para eso, en los dos casos, libertad anticipada y condicional simple o normal, el Consejo Criminológico Regional debe de dar un informe, y este informe deben de decirle a sus parientes que deben de comportarse correctamente y trabajar adentro del centro penitenciario. En el centro penitenciario tampoco le van a decir, ya vino, venga, siéntese esto. No, hay lo que se llaman las fases que están en el artículo 95 en adelante de la ley penitenciaria de El Salvador, en la cual le van a decir en qué momento está la persona que ha ingresado. Ejemplo, la primera fase se llama fase de adaptación. ¿Qué es esto? Es donde entra el interno y se le va a dar todo lo que es la reglamentación de ese internado, de ese lugar. Ahí le van a decir cuál es su número, cuál es su PIN para cuando necesite sacar del dinero que se le deposita, que lo que hace es gastar, no es que saque el dinero. La asignación del dormitorio, quién va a ser el jefe del dormitorio y cuáles son las labores primarias que va a tener. Luego la fase ordinaria, es decir, en el desarrollo, ¿qué va a pasar? Cuando está en internamiento en el centro penitenciario, están dos personas o dos grupos etéreos, que son los condenados y los procesados. Tienen diferente uniforme, dependiendo del centro penal, así lo tienen. Pero generalmente los que andan de calzoneta blanca y camiseta blanca son los procesados, es decir, que tienen que estar llegando a los centros penales. Esos son los procesados. Ahí hay algo muy interesante. Solo en nuestro país se da la situación de que las personas normales, como nosotros, si cayéramos en una situación de esas, nos llevan de blanco, ¿verdad? La sociedad nos va a señalar que fulano de tal, de blanco, está procesado. Pero en algunos, aquí casos, y todos lo hemos visto, les permiten el cambio y que vayan de traje, etcétera. No está arreglado eso. Simple y sencillamente es un beneficio que se le da. ¿Por qué? Porque es don fulano de tal. Y eso es total parcialidad. Todos tendrían que ser o en la cama o en el suelo, pero todavía hay eso. Luego, al terminar de eso, la fase ordinaria, que comprende de estar de blanco, que es en proceso, lo van a pasar a la fase ordinaria condenado, que le cambien el color. Ya uno lo puede identificar que tal color es el condenado. Y eso les ayuda a los custodios, por estas grandes cantidades de personas, a saber quiénes son el que puede haber cometido una infracción y no cometer errores. Porque antes que estaban de ropa común, el error era fácil. El que lo hacía, no, es que era pelo amarillo, y hoy todo el mundo, en hombres y mujeres, pueden andar pelo amarillo. Entonces eso les ayuda, seccionarlos, sacarlos al sol en algunos lados, que es así, ya se implementa, pero en otros que hay más tranquilidad, principalmente siempre en el de mujeres hay un poco más de tranquilidad. Ahí lo que existe es el beneficio que puedan estar tranquilas, haciendo cosas, mientras reciben el beneficio de estar ya en escuela, de estar ayudando, etcétera. ¿Por qué no se le da a los procesados? Es una situación que no lo contempla claramente la ley, pero imagino que no se les da a los procesados la oportunidad de estar en escuelas, etcétera, por razones de que su presunción de inocencia no ha sido votada. Y como es un precepto constitucional del artículo 12, la presunción de inocencia, mientras no se vote, la persona no puede estar siendo tratada como condenada. Eso quiere decir que si la persona está laborando para la manutención, debería de pagársele, porque ¿qué pasa si esta persona labora y la declaran inocente y es absuelta? Y el tiempo que laboró, ¿cómo se lo van a dar? No se le compensa. Con que no hay compensación por el tiempo que estuvo detenida, si sale absuelta, no hay una compensación real en nuestro país. Entonces, esas son las situaciones por las cuales cuando se visitan los centros penales y los de blanco están muchas veces sentados. Debería haber algo que se les permitiera estar haciéndole constructivamente. Por ejemplo, pasar consultas con los psicólogos. Licenciado, una persona entre los 18 y los 59 años que cumpla la mitad de su condena,
que ha participado al menos en un programa, que no presenta riesgo, que presenta buena conducta y que además el tercer requisito, que es que pague la responsabilidad civil, usted ya nos explicó que eso se puede solventar con el juez o la jueza, puede aspirar a salir a la media pena, porque hay muchos televidentes que consideran que es de manera casi automática. No. El cumplir la mitad de la pena y todo lo demás que en este momento muchos de ellos y de ellas ya los cumplen. Miren, en nuestro país cumplir la mitad de la pena en uno de estos centros debería de ser más que suficiente para que ni siquiera estuvieran bajo un control tan estricto, porque estar en ese lugar es que, vea, yo no sé si han visto ustedes películas donde la Santa Inquisición mandaba a las mazmorras a la gente. Es algo parecido, nada más que moderno, es decir, están hacinados. Imagínense ustedes dormir con una persona que no conoce a la par y ser el de en medio, porque duermen 3. Ahora están bien, porque dicen ellos, dormimos solo 3, dicen. Y antes era, topate que tenemos que ver cómo dormimos, aunque sea 4. Solo eso debería ser suficiente para pagar. La gente es muy fácil decir, es que son delincuentes, es que pasa. Miren, hay muchas personas que están pagando situaciones por errores, por haber confiado en otros que los llevaron a eso. Ver y gracia, como decíamos, por ejemplo, los gondoleros de esa empresa que les decía. No, definitivamente que no los engañen, tiene que haber un decreto legislativo que sea ley de la República en donde diga que eso va a ser así, que llegando a la mitad de la pena todo el mundo tiene derecho, pero no tiene que cumplir demasiados requisitos. Hombre, si aun cuando son tercera edad, es interesante, la tercera edad para las AFP, 55 años mujeres, 60 los hombres. Para el centro penitenciario es según la ley de la tercera edad, 60 años parejo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Tengo una señora, por ejemplo, que ya va a ser tercera edad, cumple 55 pronto y no va a entrar como tercera edad porque le aplican la otra ley. ¿Por qué? Porque esa es la que se está aplicando. ¿Y quién sufre? El hacinamiento. Vean, si en este país las personas que cumplieron la mitad de la pena se fueran, no, hombre, quedaríamos esto sencillo para poder reeducar. Es que es lo que sucede, se reeduca la gente. Ahora, yo les voy a poner este pensamiento. ¿Qué estamos reeducando cuando tenemos hacinadas a las personas? Nada. La persona no está haciendo mayor cosa por sí misma. Que va a la iglesia, ahí va todo mundo. Si vaya usted a la cárcel de la policía y todos están cantando alabanzas, se las pueden, tienen horarios y esto y lo otro. Pero es porque quieren demostrar de que son buenas personas, así los hayan metido presos que haya sido por una extorsión, por violación, pero ahí están todos cantando. O sea, no es cierto. En el año 1936, en El Salvador, la iglesia evangélica no era poderosa, no era fuerte, y pidieron entrar a El Salvador. Entonces fueron al centro penitenciario de Santa Tecla para que se ubique donde está la ANCP Santa Tecla. Y el presidente era el general Maximiliano Hernández Martínez, y le dijo el obispo, no permita que entre la iglesia evangélica. Llevaron a los de la evangélica, llevaron a los obispos, sentaron a los violadores nada más y a los asesinos. Y les dijo, levanten la mano los católicos. Todos levantaron la mano. Y entonces le dijo él, si uno de estos se salva porque conozca el evangelio, por otro lado, le dijo, ya hicimos buena obra. En una persona incluso que tomó así de famosa. ¿A qué me quiero referir? No es cierto que haciendo cosas que tienen años de hacerse, se va a rescatar a una persona. Tenemos que hacer algo más. Entonces no se dejen engañar. Eso de la media pena aplica a las señoras mayores de edad, a los señores mayores de edad, pero con un sinnúmero de elementos a cumplir. Por eso, por ejemplo, aquel señor que fue presentador de televisión salió, porque él cumplía todo. Dicen que creo que ya falleció incluso, que él hasta cumplió con más y realmente al poco tiempo parece que falleció. Esa es la situación. Ahora, que las 2/3 partes sí tiene que contratar un abogado que le haga todo el proceso, porque tiene que sentarse en audiencia, tiene que andar puyando perdóneme el salvadoreñismo, ¿verdad? Pero tú pediste que fuéramos, tiene que andar en los consejos criminológicos pidiendo las cosas. Entonces hay que hacerlo de esa manera.
Amigas y amigos televidentes y cibernautas, hemos cumplido exponiendo y trayendo disertantes, expositores que conocen la ley, la Constitución y que tienen la vivencia del día a día en los centros penitenciarios y las audiencias en sede judicial. Una respetuosa recomendación: busque asesoría. Usted sabe que tiene que buscar para cada etapa. Si no logró el acuerdo con el defensor, en cada etapa usted necesita buscar el socorro y la ayuda jurídica. Licenciado Misael Rivas Hijo, muchas gracias por sus conceptos, por orientarnos, por educarnos y enseñarnos también de esta manera tan práctica para que los familiares de los y las privadas de libertad puedan tener luz, puedan tener esperanza y puedan buscar una mejor asesoría. Solo algo que creo que es necesario, un minuto le voy a robar más. La fase de confianza y la de semilibertad actualmente está siendo demasiado controlada por la pandemia. Entonces esa situación no se está dando, por lo menos en los lugares que visito. No es culpa ni del interno ni del señor defensor, sino que es una situación que se está dando por la pandemia. Y solo les quiero traer una anécdota que me gustaría compartir. Cuando dice que somos investigadores, aquí nuestro amigo Ricardo ha sido investigador también, y una vez estábamos probando el coloide balístico, que tiene una ligera diferencia al gel balístico, y estábamos en el polígono de tiro de la escuela militar, y entonces estábamos esperando a extraer las ojivas, y de repente de la nada, como en El Salvador ocurre, nos cayó una tormenta. Así es que en las investigaciones Ricardo ha estado conmigo también, y esa vez sí que nos llevó, me acuerdo porque está lloviendo. Muchas gracias, licenciado Rivas, por esa vivencia, por recordar también esa faceta en el estudio de la criminalística y la criminología de las ciencias forenses. Amigos, gracias por su atención. El mensaje de siempre: abrace la vida. El suicidio es prevenible. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.